Señor presidente, el gran honor de ser nominado para servir en esta posición. It is a remarkably humbling and exciting Es Tomás Pérez, el actual subsecretario de Justicia para los Derechos Civiles, fue secretario del Trabajo en el estado de Maryland, perteneció al Consejo del Condado de Montgomery, tiene una larga carrera tanto en el sector laboral como en los derechos civiles y es ahora el nominado del presidente Obama para el Departamento del Trabajo. Reemplazaría a Hilda Solís, quien dejó el gabinete hace unas semanas. En el caso de Tomás Pérez, se esperan las audiencias de confirmación y se espera que los republicanos hagan un proceso difícil por el pasado de Pérez en el sector laboral y también en el de los derechos civiles, pero se considera que este abogado, hijo de padres dominicanos, nacido en Buffalo, Nueva York, está ampliamente capacitado para el cargo y sería, por ahora, el único hispano ocupando un cargo de gabinete en el gobierno del presidente Obama. Vamos a hablar sobre este y otros temas con nuestros invitados. Me acompañan en nuestros estudios Roberto Izurieta, es analista político de CNN y es catedrático de la Universidad George Washington. Y también nos acompaña Max Sevilla, es el director de Política y Asuntos Legislativos de NALEO, la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados, con sede aquí en Washington. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Y bueno, comencemos hablando sobre el tema de Tomás Pérez. Max, ¿cómo se recibe el nombre de Tomás Pérez? Vengo de la Casa Blanca, justamente donde participé en el anuncio, y recibimos este anuncio de manera muy grata. Creemos que está muy calificado para hacer una gran labor como secretario de labor y para brindarle al gabinete de los Estados Unidos, del presidente Obama, una diversidad y una voz latina que nos parece que es muy importante. Se venía criticando, Roberto, la falta de presencia latina en este nuevo gabinete. Llega el nombre de Pérez y se anticipa que no va a ser un proceso sencillo el de confirmación, a pesar de ser un funcionario capacitado para el cargo. Efectivamente, y yo quisiera unir esta discusión con la otra discusión. Los republicanos tienen que ser cautos en su rechazo a aquellos que rechacen esta nominación, porque todo es cuestión de percepciones. Si es que es el único miembro del gabinete que es hispano, hay que ser muy cuidadosos en los rechazos. No por eso no deben exponer sus puntos de vista. Pero si el tono de la discusión se exagera y es percibido que es un acto de discriminación, lo que haces con una mano la puedes estar tapando con la otra. Hubo mucha polémica, recuerdo, cuando el presidente Obama nominó a la magistrada Sonia Sotomayor a la Corte Suprema y algunas de esas declaraciones no cayeron bien. Traías el tema del Partido Republicano, Roberto. El informe interno, y decía yo antes de comenzar, es algo que se viene diciendo hace años. Lo que sorprende es que hasta este punto el partido reconozca lo que muchos medios vienen reportando desde las últimas elecciones y antes. ¿Lo vienen diciendo o lo venimos diciendo? Lo hemos dicho muchas veces en este programa y lo dijimos durante la campaña electoral en sinnúmero de ocasiones. Recuerdo un programa donde estuve contigo y estuvo un representante republicano, yo soy independiente, y hablé del tono del discurso, que debíamos moderar el tono. Y él ridiculizó mis argumentos diciendo no es cuestión de tono, es cuestión de posiciones, etcétera, etcétera. Y ahora el reporte habla exactamente de eso, de la necesidad de bajar el tono. En todo caso es una buena cosa, y es una buena cosa ¿por qué? Porque en este país, si es políticamente, si te dan como un hecho seguro, no pelean por atraerte y por defender tus intereses. Pero si consideran que tu voto está en disputa, que es lo que vemos ahora, es lo mismo que pasa cuando se ven las elecciones de este país, los famosos estados indecisos, de swing state. Los políticos se pelean por ellos y por lo tanto sus derechos y sus intereses son mejor escuchados. En otras palabras, yo pienso que es muy bueno que esto suceda. Max, el NALEO es una entidad no partidista y por eso tu participación tiene un tono distinto a la que puede tener Roberto, pero ¿cómo recibe NALEO este informe y el que se hable ya a este nivel de cómo se debe buscar al votante hispano? Definitivamente hay un problema con el mensaje que sale de la boca de políticos, pero no nos podemos dejar, no podemos entender que nada más que porque cambie el mensaje el partido se dirige hacia los votantes latinos de una manera más clara. En pocos meses, en pocas semanas quizás, vamos a tener oportunidad de ver cuál es la posición que los dos partidos toman con respecto a una reforma migratoria. Me parece que en ese tipo de políticas que realmente
realmente impactan a nuestra comunidad, vamos a ver si es que cualquiera de los dos partidos se merece el apoyo político en las próximas elecciones de la comunidad latina. 71% es una de las cifras, 5% fue el voto hispano a favor del presidente Obama. Hasta ahora solo Tomás Pérez ocupa un cargo de gabinete. Está una funcionaria en la Comisión de Valores, pero en este caso, ¿es suficiente Tomás Pérez en el gabinete ante lo que venían pidiendo líderes comunitarios? Definitivamente no. Estamos muy contentos de que una persona tan capacitada como Tomás puede llegar a ser el próximo secretario de Labor, pero somos el 17% de la comunidad, de la población entera de los Estados Unidos, y las voces que traemos, la diversidad de experiencias es mucho mayor a la representación que hay en este momento en el gabinete de los Estados Unidos. Roberto, el Partido Republicano el sector más conservador del Partido Republicano tuvo su conferencia el fin de semana pasado, la conferencia de Acción Política Conservadora. El mensaje que se escuchó en esa conferencia es muy distinto a lo que dijo hoy el presidente del Comité Nacional del partido. Lo que propone Prevost es una serie de ideas que considera él pueden avanzar, pero lo que escuchamos durante el fin de semana de Ted Cruz y de otros políticos más jóvenes del ala más conservadora del partido indicaría que lo que hay es una disputa interna entre los republicanos y que no está claro que le vayan a seguir el consejo. Absolutamente. Lo hemos dicho muchas veces, el problema del Partido Republicano es que en realidad hay dos fracciones cuyas posiciones ya son tan distintas que asustan sobre todo los republicanos más conservadores, los llamados representantes del partido del T, asustan a los votantes indecisos y a los votantes moderados, que son los que definen una elección. Si el Partido Republicano no es capaz de unificarse en una sola línea que sea más moderada y por lo tanto no asuste a los votantes independientes ni a los indecisos, yo pienso que la historia se va a repetir. Max, se habla... Hablando de un tema relacionado, de la reforma inmigratoria, se dice, se filtró un borrador de la Casa Blanca, hablaba de una espera de 8 años, se conoce ahora otro borrador que sale a través de los medios que dice 13 años pasarían entre el momento en que una persona se regulariza hasta que puede pedir la ciudadanía. ¿Cómo ven ustedes esa negociación, ese proceso? Bueno, en este momento es un proceso que está a puertas cerradas. Sabemos que la Casa Blanca, como bien decís, dice 8 años más 5 para poder hacerse ciudadano, 13 quizás en el Senado. Sabemos que lo que dice en la Cámara de Diputados es alrededor de entre 10 y 13, entre lo que está proponiendo la Casa Blanca y lo que propone el Senado. Lo que buscamos nosotros es una manera razonable de poder mover las líneas que existen actualmente, sea el tiempo que se necesite administrativamente para poder llevar lo que en este momento son unas esperas de hasta 24 años, estaríamos dispuestos a aceptar, pero no esperar una generación entera que viva como ciudadanos de segunda clase. De eso no estaríamos a favor, claramente no. Y es parte del proceso, y quiero leer algunas opiniones en las redes sociales y luego regresar con una pregunta final para Roberto y Zurrieta de un tema que no tiene que ver con reforma inmigratoria, pero lo que ustedes opinan a través de las redes sociales. Por ejemplo, Cecilia Merlo, sobre este proceso de 13 años, dice: no dan ciudadanía tan rápido aunque se haya vivido mucho tiempo ahí. Ligia Aragón: lo importante es que les den la residencia, sería un gran logro. Samuel Vázquez: es totalmente injusto para los inmigrantes, es demasiado tiempo lo que piden. Y Guillermo Mata Palmieri dice: está bien, es un buen precio a pagar por estar en este país, y eso todavía se está definiendo. Quiero ahora aprovechar para preguntarle a Roberto. Veíamos las declaraciones del Departamento de Estado, la portavoz Victoria Nuland rechazando de manera categórica lo dicho por el presidente encargado Nicolás Maduro, quien decía que los ex diplomáticos Otto Reich y Roger Noriega, hablaba de la CIA y de otras entidades del gobierno, estarían en un complot para desestabilizar al gobierno venezolano, dice, atentar contra Enrique Capriles. Ya desde la muerte del presidente Chávez, el Departamento de Estado había dicho, esperaban declaraciones como esta. ¿Eso es lo que estamos viendo? ¿Esto es campaña electoral en Venezuela? Absolutamente, y también se ve en el marco de la acusación de que Chávez sería asesinado. Son temas que en general son muy populares para su base política, pero muy irresponsables para un país y las relaciones internacionales. En ese sentido, no solamente que no veremos mayores cambios en Venezuela, sino probablemente que las declaraciones de Maduro y las acciones de Maduro en lo que respecta
a las relaciones internacionales sean un poco aún más extremas que el presidente Chávez, para demostrar que es mucho más que el presidente Chávez, que eso es lo que está en juego desde su arena política. ¿Te sorprende esta estrategia? No, desde el principio lo vengo diciendo, que yo pienso que no van a haber cambios, que la línea retórica, la línea política continuará, y es más, se va a reforzar en la medida que los problemas de fondo de Venezuela, como es por ejemplo el problema del abastecimiento de productos básicos, se agrava. Entonces, la respuesta a eso generalmente no es solucionar el problema de fondo, sino comenzar una retórica política extrema que alimente y estimule a su base política. Y dijo el Departamento de Estado no solo que rechazaba de manera categórica esos señalamientos, pero dicen que si Venezuela tiene información, que la presente para que sea investigada en Estados Unidos. Y también un funcionario del Departamento de Estado decía que ambos exfuncionarios, tanto Otto Reich como Roger Noriega, habían negado las versiones. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero primero quiero darle las gracias a nuestros invitados: Roberto Izurieta, analista político de CNN y académico de la Universidad George Washington, y a Max Sevilla, quien es el director de Política y Asuntos Legislativos de NALEO. Gracias a ambos por estar en directo USA. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de béisbol. Así es.